Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ideas Constituyentes. Hoy día estamos conversando con Matías Petersen. Matías es doctor en Economía Política por el King's College London y actualmente es profesor de Economía Política del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Matías, por aceptar nuestra invitación a conversar hoy día. No, gracias a ti, Joaquín, un gusto estar acá. Bueno, Matías, el tema que queríamos conversar hoy día es un tema que ha estado en el tapete, bueno, desde hace bastante tiempo, quizás en la discusión chilena, pero principalmente y con más fuerza aún desde el estallido social y más aún después de la victoria del apruebo en el plebiscito y el cambio de constitución, que es el tema de la institucionalidad económica chilena. Entonces, la idea de la conversación de hoy es conversar primero de qué es esa institucionalidad económica, qué sería el problema de la institucionalidad económica en Chile y qué relación tiene esta institucionalidad o el modelo económico, como a veces se le llama, con la Constitución, porque muchos ven eh, un cambio constitucional como una forma de arreglar los problemas que tendría Chile o que tendría este modelo económico chileno. Mm. ¿Cuáles son tu ¿Qué piensas tú respecto de esto? ¿Qué relación? Quizás podemos partir de manera más general conversando sobre la relación entre constitución y modelo económico, entre constitución e institución económica, y quizás después aterrizarlo un poco al caso chileno. Eh, Sí, sí, genial. No, es muy buena pregunta. Yo creo que un punto importante a destacar es que siempre va a haber algún tipo de regla constitucional que implícita o explícitamente determina o configura, digámoslo así, la institucionalidad económica de un país. Por ejemplo, uno puede pensar en el modo en que está resguardado el derecho a la propiedad privada en una constitución particular, puede influir de manera importante en cosas como la creación de nuevos proyectos de inversión, las políticas redistributivas de esa comunidad política en particular. O sea, en el fondo hay evidentemente una relación. Lo que sí es cierto, o sea, dicho eso, perdón, yo también diría que a veces es peligroso tratar de eh, definir demasiado específicamente en la Constitución una especie de modelo económico, ¿ya? De hecho, uno muchas veces ve, ¿no?, cómo en el caso chileno al menos, hay una institucionalidad económica, hay digamos así, una institucionalidad económica en la Constitución vigente que está, ¿no es cierto?, influido de manera importante por la misma Constitución. Y muchos de los críticos de esa institucionalidad económica, o muchos de los que pensamos que hay cosas que efectivamente pueden cambiar, podemos terminar tratando de pasar máquina, ¿no es cierto?, y implementar otra institucionalidad económica, cuando en realidad en la mayoría de los países con grados de diversidad, digámoslo así, ideológica y cultural importantes, es quizás parte del proceso político mismo, que esa institucionalidad económica sea determinada. Me explico. La cantidad y condiciones, ¿no es cierto?, de las prestaciones que pueda realizar el Estado de manera universal o de manera focalizada, según sea el caso, no es necesariamente algo que deba quedar eh, grabado, digámoslo así, a fuego en una constitución. Ahora bien, puede pasar que sea así. El punto es que el hecho de que algo quede grabado en una constitución tampoco asegura que eso va a ser así en la práctica, ¿no? Yo diría que no solamente hay que mirar la constitución en cuanto tal y su relación con la institucionalidad económica, sino la historia del modo en que el organismo o los organismos que interpretan la misma constitución y que le van dando forma en la praxis, abordan, digámoslo así, el tema de la institucionalidad económica. Ejemplos hay muchos, y podemos hablar de eso más adelante, me imagino, sobre la famosa idea del Estado subsidiario en Chile, y el modo en que el Tribunal Constitucional fue, ¿no es cierto?, tomando posturas, a veces no muy consistentes entre sí, respecto, ¿no es cierto?, de cuestiones relativas al orden económico. Perfecto. Hay una cuestión que quizás sería importante definir antes de proponer soluciones al problema chileno, que es más bien el tema del diagnóstico, ¿no? Hay un diagnóstico bastante generalizado, bueno, entre políticos de izquierda, pero incluso también entre políticos de derecha,
Y parece que es un diagnóstico que más allá de la cúpula política también es compartido por mucha gente en la sociedad, y es que habría un cierto modelo económico en Chile que estaría consagrado en la Constitución, que a veces ese modelo se le etiqueta de neoliberal, ¿no? ¿Tú cómo definirías el modelo económico chileno? ¿Cuáles crees tú que son las características centrales de ese modelo económico neoliberal? Si compartes quizás la etiqueta o no. Eh, y si te parece en definitiva ese diagnóstico del modelo económico chileno como neoliberal adecuado. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, no, ese es el gran tema. La etiqueta no la comparto, la etiqueta neoliberal o neoliberalismo no la comparto, básicamente por ambigua y equívoca en la gran mayoría de los casos. Por neoliberalismo se entienden cosas muy diversas, ¿no es cierto? Y de hecho, históricamente la noción pasó de ser una especie de etiqueta que el mismo liberalismo clásico, renovado, en la segunda mitad del 20 se impuso a sí mismo en espacios intelectuales y culturales como la Mont Pelerin Society, como el coloquio Walter Lippmann, y figuras como Raymond Aron, Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke, Milton Friedman, etcétera, circularon por esos lugares y por esas ¿cómo se llama?, discusiones del liberalismo clásico en sus intentos por refundarse a sí mismo, ¿no es cierto?, después de los fracasos intelectuales a los que aparentemente había sido expuesto justamente en esa segunda mitad, en la mitad del siglo XX. Ahora bien, pasó de ser eso a ser un término más peyorativo desde una particular vereda política para designar un conjunto de políticas públicas y un conjunto de orientaciones en materia de política económica, características, ¿no es cierto?, de los famosos gobiernos influidos por textos como Camino de Servidumbre de Hayek y cosas por el estilo, ¿no? El gobierno de Thatcher, de Reagan, y entre otros. Y el caso chileno usualmente se pone allí, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que ser cuidadosos porque el modelo chileno o la realidad económica chilena es mucho más variopinta de lo que se piensa. Dicho eso, todo análisis social diagnóstico requiere algún tipo de tipología o etiqueta para ubicarse. ¿Sí? El mundo es muy complejo. Y en ese sentido, a mí me parece que efectivamente hay ciertas características del modelo chileno que lo hacen similar a otros modelos o a otras economías contemporáneas, digámoslo así, que justifican una etiqueta de esa naturaleza. Yo, más que el concepto de neoliberalismo, me gusta más quizás la distinción que hacen Peter Hall y David Soskis en este libro Variedades de Capitalismo, ¿no es cierto?, en el que distinguen entre economías de mercado más bien coordinadas versus economías de mercado más bien liberales. Y en ese sentido va a depender del modo justamente en que interactúan las reglas del juego económico con las reglas de la institucionalidad política, dónde cae un país, si cae más bien en el lado del liberalismo económico más clásico, o si cae más bien en el lado de un cierto neocorporativismo propio de países como Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, si puestas así las cosas, miradas así las cosas, la economía chilena cumple mucho mejor, digámoslo así, las características de una economía de mercado no coordinada o liberal, caracterizada por una serie de dinámicas que son efectivamente las que muchas veces la gente tiene en la mente, ¿no? Un alto grado de dependencia de mecanismos de mercado en la provisión de bienes públicos, una escasa coordinación a nivel sindical, gremial y en el plano de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otros elementos que son comunes a estas economías de mercado de la segunda mitad del 20 y comienzos del 21, que son básicamente las directrices que los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dieron y siguieron dando por mucho tiempo a la gran mayoría de los países. La autonomía de los bancos centrales, la autoridad fiscal, la provisión de bienes públicos, la focalización del gasto, entre otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la etiqueta puede servir, pero dentro de una serie de matices como los que acabamos de hacer. Perfecto. O sea, si te entiendo bien, el problema de la etiqueta obviamente es su vaguedad, que podría en el fondo estar refiriéndose a muchas cosas distintas,
pero tú compartes en el fondo la idea de que efectivamente la economía chilena o el modelo económico chileno se encuentra, por decirlo así, en un extremo. Si uno quisiera poner, digamos, si uno quisiera hacer una comparación entre las distintas institucionalidades económicas en el mundo, pareciera que la economía chilena o el modelo económico chileno está más bien a un extremo más liberal, digámoslo así, dentro de las economías mundiales que en un extremo eh, que en el otro extremo, ¿no? Que quizás pensando en las economías como en el Reino Unido, quizás en otros países europeos, que parecen tener una economía donde el Estado interviene en la economía de una manera quizás más importante que en el caso chileno. ¿Tú estarías de acuerdo con esa descripción? Sí, grosso modo sí, pero la radicalidad o lo extremo del caso chileno es en parte el tipo de políticas específicas implementadas, pero también es el contexto institucional y político en el que fueron implementadas, ¿no? Entonces, el punto es que en muchos países las reformas económicas post, ¿no es cierto?, caída de la Unión Soviética, incluso mucho antes. O sea, las reformas económicas hacia mecanismos de mercado cada vez más extensos han sido implementadas en muchos casos en democracia, ¿no? En cambio, en nuestro caso se dio un experimento social, como lo llamaba Mario Góngora, una de las grandes planificaciones globales. Será una planificación neoliberal, pero es planificación al fin y al cabo. Y en ese sentido es interesante que la radicalidad, digamos así, del caso chileno tiene que ver también mucho con eso. Y lo otro es que tiene que ver con una estructura demográfica y social muy distinta a la de los países europeos. Y en ese caso, la misma política, ¿no es cierto? Por ejemplo, de focalización del gasto, de eh, uso de mecanismos de mercado para provisión de bienes fundamentales, como por ejemplo la capitalización individual en un sistema de pensiones. Una misma política, digo, un mismo diseño institucional puede tener efectos sociales muy distintos, en parte, ¿no es cierto?, por esa estructura social y demográfica. Entonces, en ese sentido, sí, las políticas que se implementaron en Chile a partir de los años, final de los 70, comienzo de los 80, están en un extremo, digámoslo así, del espectro de posibles políticas, pero tampoco están tan lejos, sino que además hay ciertas condiciones adicionales, internas, locales, digámoslo así, que las hacen más disruptivas. Perfecto. Si te entiendo bien, la diferencia no sería tanto entre un Estado que interviene y un Estado que no interviene, sino que en el modo de intervención, ¿no? Porque efectivamente en el caso chileno parece que el modo de intervención es un Estado que interviene para eh, asegurar ciertos bienes sociales bajo ciertas lógicas de mercado, pero para eso tú no necesitas, o sea, la idea del Estado mínimo, por decirlo así, que a veces se escucha, como que en Chile se hubiera instalado una especie de Estado mínimo y todo lo demás queda como una especie de laissez-faire, ¿no? Que el mercado haga lo que quiera. Lo que tú estás diciendo parece ser que para que eso ocurra, el Estado tiene que intervenir fuertemente, y de hecho, por el contexto en el que se dio esa transformación del modelo económico chileno, el contexto de dictadura, ¿no? De un gobierno militar, fue esencial para que eso se pudiera hacer. Quizás en democracia eso no se podría haber hecho. Ese es el punto que estás haciendo, ¿no? Eh, Efectivamente, y por eso alguna vez Hayek llegó a decir que esto mismo, que quizás en democracia no hubiera sido posible hacer lo que se hizo en Chile. Eh, Discuten los especialistas si lo dijo de manera positiva o no, pero sea como fuere eso, yo creo que ese punto es clave. Y es clave también entender que muchos de los íconos, digamos así, de los actos más emblemáticos de lo que se conoce como neoliberalismo está muy lejos de ser no intervencionistas. O sea, pensemos en el sistema de capitalización individual. Se presenta por algunos intelectuales o públicos o académicos o qué sé yo, como una especie de símbolo del laissez-faire económico a ultranza, ¿no? Hay algo de cierto en la medida en que si es que uno tiene en la cabeza solo dos cosas, un sistema de reparto versus un sistema de capitalización individual, parece ser que es más liberal el sistema de capitalización individual. Pero en primer lugar, el sistema chileno se basa en tres pilares, entonces es un sistema mixto, como en muchas partes del mundo. Y segundo, la misma lógica de un sistema de seguridad social obligatoria, que nos parece muy obvio y está muy bien porque hay razones muy interesantes para avanzar hacia allá, es fuertemente paternalista, ¿no es cierto? Es decir, a mí me obligan a cotizar un porcentaje de mi sueldo todos los meses. Yo no toco esa plata porque pasa a través de mi empleador y
como es el caso más emblemático, ¿no es cierto?, de una recaudación muy eficiente de recursos que vienen de mi propio esfuerzo. Y entonces alguien que sea defensor de algo así como un Estado mínimo, o que le guste leer a Robert Nozick, ¿no es cierto? Yo creo que debería ver con pavor el poder que tienen los estados modernos de confiscar el fruto de nuestro trabajo, como dirían ellos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa postura, no es mi vereda la de Nozick, pero a lo que voy es que el sistema más que parece simbolizar el liberalismo económico es un sistema de ahorro forzado, se llama técnicamente ahorro forzado, porque parece que somos miopes y no podemos ahorrar lo suficiente para nuestra vejez, y además es un mercado altamente regulado. Tú y yo no podemos montar una AFP de aquí a mañana porque hay que cumplir un cierto capital. Entonces, que el Estado no intervenga ahí, en ese caso, es equívoco, ¿no? Ahora, bien, que ese sistema de ahorro previsional, por ejemplo, carezca de fundamento de solidaridad en los riesgos intergeneracionales, ya, eso sí, eso es cierto, pero no quiere decir que el Estado no esté interviniendo. Perfecto. Y en relación con esto y con el tema, bueno, de seguridad social y en general más en relación con el tema de derechos sociales, ¿no? Una de las críticas al modelo chileno es precisamente la imposibilidad de compatibilizar el modelo tal y como está instaurado en la Constitución o en la práctica constitucional con un sistema más robusto de derechos sociales, ¿no? En el fondo, la idea es, y que ha estado detrás de, por ejemplo, grupos como Nómadas AFP y otros grupos similares, en el fondo, la idea es que con un sistema de capitalización individual, por ejemplo, la idea de derechos sociales es imposible realizarla, luego tenemos que cambiar el sistema para avanzar hacia un sistema de derechos sociales más robusto, y lo mismo en educación, lo mismo en salud, etc. ¿Crees tú que el problema si es que lo consideras un problema, radica o tiene sus raíces en la Constitución? ¿Hay alguna relación entre este problema y la Constitución? Yo sé que tú no eres abogado, en el fondo no quiero que me des una respuesta de artículos de la Constitución, en el fondo, pero quizás como por una visión más de economía política, ¿crees tú que quizás hay alguna relación entre el modo en que la Constitución regula estos temas y la imposibilidad o posibilidad de realizar los derechos sociales de una mejor manera? Sí, efectivamente, no soy abogado, por lo tanto mi manejo de aspectos constitucionales se limita exclusivamente a lo que tenga que ver con el orden económico, pero hay dos preguntas acá, ¿no? Una pregunta que es como más abstracta, que tiene que ver con en qué medida es deseable normativamente, digámoslo así, avanzar hacia derechos sociales más robustos. Y otra pregunta más empírica, si uno quiere, que tiene que ver con, ¿existe alguna relación entre el modo en que está escrita las constituciones respecto de los derechos sociales y la provisión concreta de esos bienes en la praxis? Eh, y la experiencia histórica o comparada, digámoslo así, no nos da lecciones muy claras, ¿no? Hay de todo, digámoslo así. Hay reglas constitucionales muy claras respecto a los derechos que deben ser garantizados, digámoslo así, pero en la práctica no ocurre nada. Hay otros casos en los cuales no hay ninguna estipulación respecto de derechos sociales, sino que eso ha sido dejado más bien al ciclo de la deliberación política, de los procesos políticos ordinarios, y en los que la provisión de esos bienes es relativamente robusta. Entonces, como que no hay necesariamente una correlación entre reglas constitucionales bastante explícitas respecto a la provisión de derechos sociales y calidad en la provisión de esos servicios o bienes en la praxis. Entonces, en ese sentido, no es tan claro. Dicho eso, también es verdad que históricamente, al menos en Chile, sí ha habido, al menos en cierta parte de la historia chilena, desde la vigencia de la Constitución actual, aspectos en los que ha sido muy fácil para ciertos grupos políticos frenar reformas sociales, acudiendo, ¿no es cierto?, a la inconstitucionalidad como argumento fatal, ¿no es cierto?, según el cual no se puede hacer mucho. Vemos que eso hoy día ha cambiado radicalmente por el contexto social y por una serie de otras cosas. Basta ver lo que le pasó al presidente hace poco, que fue bastante, en fin, va a quedar grabado ahí en la historia como un chascarro más o menos importante, pero mi impresión es que el recurso al Tribunal Constitucional sí ha sido empleado en esa dirección muchas veces. Pero también creo que hay ejemplos concretos de la práctica constitucional chilena, es decir, de fallos concretos del TC, en los que eso no ha sido así y en los que más bien la interpretación de la institucionalidad económica de la Constitución ha sido
distinta o no consistente con esta otra que te estoy comentando. Perfecto. Respecto a los derechos sociales, quizás como para precisar un poco más, uno de los argumentos que, por ejemplo, ha dado Fernando Atria respecto del el problema con los derechos sociales en Chile, ¿no? Y en la Constitución, es que regularía temas como la salud, como la educación, bajo una cierta lógica de mercado, ¿no? De manera que el que puede pagar más tiene una mejor educación, tiene una mejor salud, y el que puede pagar menos simplemente tiene lo que pueda pagar con su plata, y eso es precisamente regular la educación según criterios de oferta y demanda, que son los criterios del mercado, y no según la lógica de los derechos sociales que exigirían que estos espacios, digamos, de la vida en común se rigieran según eh, una concepción de los derechos más robusta, ¿no? Como yo soy ciudadano, yo merezco una educación de calidad, como yo soy ciudadano, yo merezco una educación de salud, y la idea es que en estos contextos al menos el dinero que yo tenga no haga ninguna diferencia. Y obviamente esto estaría vinculado con el modo en cómo estos temas están regulados en la Constitución y en las leyes orgánicas constitucionales, etc. ¿Te suena plausible este argumento? ¿Te parece que es razonable esta preocupación, o crees tú que es infundado y que en realidad la práctica chilena en el fondo, o la Constitución tal y como está, sí permite una cierta realización de los derechos sociales? Sí, no, yo creo que es un argumento importante, y de hecho ha tenido importancia política concreta y práctica, particularmente el caso de Fernando Atria, pero yo soy más bien escéptico de la idea según la cual los derechos sociales pueden ser discutidos así tan en abstracto, ¿no? Me refiero a la deseabilidad de su implementación en términos más universales. Esto por dos razones, creo yo. La primera es porque hay un fenómeno que, y esto es de formación profesional, y yo entiendo si a alguien le molesta y le complica el término, pero los recursos son escasos, ¿sí? Ese es como el mantra de los economistas. Hay dos mantras, ¿no es cierto? Los recursos son escasos y los incentivos importan. Eh, y entonces, dado que los recursos son escasos, muchas veces pudiendo reconocer que es deseable que todos tengan acceso a determinados bienes o servicios, simplemente no hay recursos para financiar. ¿Es ese el caso chileno? No lo creo. Yo creo que sí es posible avanzar hacia grados mayores de universalidad, sobre todo en materias de salud. ¿Ya? En materia de educación tengo algunas diferencias. Yo los tiendo a analizarlos de modo bastante independiente, cuando en realidad en la discusión pública tendemos a verlos como una especie de todo, ¿no? Y en particular, yo sí creo que es preocupante lo que ocurre en Chile, que es que, no sé si has podido ver últimamente estos gráficos donde se muestra la probabilidad de morir por COVID, y la comuna donde uno vive, ¿no? Y si uno grafica las comunas desde con menos recursos hasta las comunas con más recursos, la probabilidad de morir por COVID es inversamente proporcional a la renta promedio, ¿no es cierto?, de esas comunas. Y eso es bastante dramático. Y hay argumentos en distintas tradiciones intelectuales, en la tradición liberal, en la tradición socialista, en la tradición católica, en la tradición comunitarista, etcétera, etcétera, para avanzar hacia mecanismos de provisión de servicios de salud más universales, una especie de NHS, una especie de sistema más bien mutualista, más descentralizado. Y en ese sentido, el mecanismo concreto, yo creo que, sobre todo en tiempos como los actuales, debemos estar abiertos a discutir la mayor cantidad de mecanismos posibles. Lo que a mí a veces me hace un poco de ruido del argumento de Fernando Atria, al menos en lo que le he leído, ¿no es cierto?, es que pareciera haber un cierto salto en el argumento, en el cual se ha mostrado la relevancia de los derechos sociales tal y como él los entiende y justifica, y la necesidad de que sea, ¿no es cierto?, la provisión de esos bienes sea necesariamente estatal, ¿no? Yo sé que él probablemente diría, mira, eso no es lo que yo quiero decir y todo, pero esa es la impresión que a veces queda. Pero en fin, eso es sobre los mecanismos concretos, y sobre eso yo creo que hay que estar abierto a discutir todo lo que se pueda. Perfecto. ¿Crees tú que hay em, una posibilidad de avanzar en esto a través de una nueva constitución? Y esto quizá es una pregunta un poco más personal. ¿Tú
¿estás optimista respecto de la posibilidad de avanzar en estos temas con una nueva constitución? ¿O te parece que da lo mismo lo que diga la nueva constitución? ¿Va a haber problemas de la práctica política que no se van a solucionar con la nueva constitución? ¿O estás más pesimista en ese sentido? ¿Te parece que va a estar todo igual? ¿O te parece que efectivamente quizás el proceso constitucional abre una posibilidad cierta, real, de avanzar en estos temas más que lo que tenemos actualmente? Sí, yo soy más pesimista, pero eso siempre ha sido así, y siempre me lo han achacado a mis familiares y amigos, así que no, uno puede ser pesimista de distintos colores políticos, ¿no? Claro. Pero el punto es que soy pesimista respecto de algunas cosas bien particulares. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido en Chile a contar del 18 de octubre, ¿no es cierto?, es algo que se veía venir, no en esas dimensiones, quizás no de ese modo, pero muchas voces decían, oye, aquí algo, hay una bomba a punto de explotar, hay una olla a presión, ¿no? Y veíamos diferencias significativas en la calidad de vida de los chilenos, el acceso a la salud. O sea, yo creo que eso es evidente, algo tenía que hacerse para canalizar ese descontento. Yo, sin embargo, y por razones muy distintas a las de algunos sectores políticos más de extrema derecha, yo soy escéptico de que el proceso sea necesariamente, el proceso constituyente me refiero, el canal más eh, eficaz, ¿no es cierto?, para canalizar esas tensiones. Era la opción que le quedaba a la institucionalidad política de canalizar esto, valga la redundancia, de manera institucional. Eh, y eso está muy bien, ¿no? Yo no, en ese sentido no tengo ningún... Pero las expectativas que se han puesto sobre el proceso como descompresor, digámoslo así, de una serie de tensiones sociales que se arrastran hace años, por un lado, y segundo, como ruta o camino, ¿no es cierto?, para la instauración de un sistema basado en una idea más robusta de derechos sociales, alguna especie de síntesis, ¿no es cierto?, socialdemócrata, concepto muy de moda entre algunos políticos locales. Y yo de eso soy más bien escéptico. Soy más bien escéptico en parte porque el clima político está bastante complejo, las articulaciones políticas, salvo algunas señales de las últimas semanas, están dando palos así de ciego, ¿no es cierto?, en muchos casos. Y entonces en ese sentido va a depender de actores clave que sean capaces de articular este proceso de una manera ordenada, amplia, ¿no es cierto?, convocante, etcétera. Si no es así, yo creo que estamos sobrevalorando tanto el nivel, la medida en la que el proceso descomprime y vuelve a ayudar a aumentar los lazos de cohesión social en Chile. Y segundo, estamos sobrevalorando lo que se puede hacer en materia de derechos sociales con una constitución. Porque de la mera proclamación de algo como derecho social en la constitución a su efectiva implementación en la práctica, ¿no es cierto?, puede haber un abismo, testigo de lo cual son el sinnúmero de países que tiene, ¿no es cierto?, muchos derechos garantizados en su constitución, pero nunca son, ni siquiera son respetados los derechos más fundamentales. Perfecto. Y ya que estamos hablando del proceso constituyente y la nueva constitución, ¿qué papel crees tú que debiera cumplir la nueva constitución en relación con el modelo económico? Tú mencionaste antes y creo que dijiste que te parecía problemático el hecho de que la constitución chilena actual efectivamente parece que instaurara o determinara ciertas cuestiones económicas que quizás sería mejor dejar a la deliberación democrática. Eh, entonces, en ese sentido, ¿te parece a ti que la nueva constitución debiera ser más bien minimalista respecto del modelo económico, o te parece que debiera quizás eh, no quizás tener un modelo económico de signo contrario, porque también habría que ver qué significa eso, pero quizás tendría que adoptar explícitamente ciertas definiciones económicas? ¿Qué crees tú respecto de eso? Yo creo más bien lo primero, es decir, yo me inclino más por una constitución de mínimos, eh, y hay muchas razones para hacer eso, hay razones más bien libertarias para una constitución de mínimos, hay razones eh, de carácter pragmático, y hay razones... Mis razones son principalmente dos. La primera es que efectivamente es probable que haya una tentación de, como decíamos al comienzo, pasar máquina y implementar
políticas económicas de signo contrario, si es que significa eso lo que tenemos en la cabeza que signifique, como tú decías, o sea, habría que especificar un poco, pero si es que se trata de hacer eso, sería un poco contraproducente y medio inconsistente además, porque una de las críticas de a la Constitución actual es el modo en que especifica ciertas cosas de orden económico-social, digámoslo así, que debiesen estar sujetas o abiertas a la deliberación política. Eh, Hacer lo contrario sería básicamente consagrar ciertas directrices opinables, discutibles, contingentes y por lo tanto propias de la deliberación política al ámbito constitucional. Y eso me parece un peligro. Y lo segundo es que yo creo que también hay que tener a la vista que son otras diferencias las que más debiesen preocuparnos en Chile hoy. No quiero decir que las diferencias económicas y en particular las desigualdades económicas no debiesen preocuparnos, pero creo que eso obedece a otros factores también. Y es que Chile ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años y esos cambios son sobre todo de carácter cultural. Entonces yo creo que la diversidad cultural, ideológica, o como queramos llamarla, pero lo que piensan los chilenos y las posturas que tienen respecto a una serie de cuestiones fundamentales sobre la existencia humana han variado mucho y se han particularizado más y más. Y eso creo que amerita pensar en serio las reglas de convivencia de los chilenos de aquí a 30 años. Y esas reglas de convivencia, en la medida en que sean más omniabarcantes, ¿no es cierto?, más universalistas o lo que fuere, probablemente va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Y probablemente también habría que introducir una variable que es la distancia que puede existir entre las élites, incluidos los constituyentes, y la ciudadanía misma. Y es probable que la ciudadanía tenga, ¿no es cierto?, inquietudes, o diferencias entre sí que no queden bien pragmadas en la Constitución en términos de una deliberación adecuada de esos temas, si es que nuestra obsesión es con la institucionalidad económica. ¿Sí? No quiero decir que no sea importante, pero ¿cómo se llama? Mi inclinación hacia una Constitución más minimalista tiene que ver no solo con cuestiones de dar espacio al juego político, sino también con reconocer lo que ha cambiado Chile en términos culturales en los últimos años y por lo tanto las diferencias que pueden existir legítimamente en un país tan diverso como este. Quizás para precisar un poco, una constitución que reconociera explícitamente derechos sociales, ¿no? ¿Te parece a ti que iría más allá de la constitución minimalista que tienes en mente? No necesariamente, Ya. porque podría ser perfectamente posible, como lo hace la constitución actual o como lo hacen otras constituciones, que se mencione el derecho a la salud, el derecho a la educación, o sea, el mero derecho como proclamado en la Constitución no puede necesariamente significar cuál es el mejor modo de provisión de ese derecho, ¿no? Y en la medida en que eso quede abierto, me parece que hay espacio para la deliberación política sobre el mejor modo de proveer dicho servicio. Si es que se especifica un diseño institucional concreto mediante el cual se va a prestar ese servicio o se va a garantizar dicho derecho, ahí ya me parecería más complejo. Perfecto. ¿Y qué cosas crees tú que habría que, pensando en esta nueva constitución, si tú la tuvieras que escribir, digamos, si tú tuvieras parte si fueras constituyente o pudieras asesorar a algún constituyente en el fondo, ¿qué cosas crees tú que debiera estar sí o sí en la constitución relacionadas con la institucionalidad económica? Independiente de lo mínima que sea esa institucionalidad en la constitución, ¿no? ¿Qué cosas crees tú que quizás habría que mantener del modelo actual? ¿Y qué cosas habría que reformar o simplemente eliminar del modelo actual? Sí, yo creo que lo que tiene que ver con el marco jurídico, digámoslo así, del derecho de propiedad me parece fundamental. El derecho de propiedad en términos como de garante, ¿no es cierto?, de una serie de libertades fundamentales, por un lado, pero por otro, una serie de funciones sociales que el mismo derecho cumple. Y entonces, en ese sentido, yo creo que evidentemente algo va a tener que decir esa Constitución respecto de cómo vamos a entender como sociedad qué significa tener dominio sobre algo y esas cosas que saben más ustedes, los abogados, que nosotros. Eh, Eso por un lado. Y segundo, yo creo que algo va a tener que hacerse respecto del modo en que está articulado, aunque no explícitamente definido, el famoso principio de subsidiariedad en la Constitución, su relación con algún tipo de noción más de carácter universal o solidaria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es perfectamente posible tratar de sintetizar esas cosas, ¿no es cierto? De evitar una terminología que se preste a equívocos y ser bastante claro respecto de
cuando se habla de autonomía de ciertos cuerpos sociales, se entiende, bla, 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 etcétera, ¿no? Eso por un lado. Hay otro aspecto que es interesante y sobre el cual yo no tengo una postura clara, tengo una intuición, pero no tengo argumentos bien pensados, es sobre la autonomía del Banco Central. Me parece arriesgado que el Banco Central tenga una, una parte importante, ¿no es cierto?, en el juego político. No es que no la tenga de facto, ¿no es cierto?, si sabemos que eso no es así, pero sí hay límites y contrapesos a qué tanto puede participar de la deliberación política. Y en ese sentido me parece importante ver la evidencia comparada respecto de la autonomía de los bancos centrales, porque parece todo apuntar que en términos generales hay mayor estabilidad, certeza jurídica y una serie de otras cosas que son importantes para el desarrollo del país. Sobre todo si queremos, y de nuevo, esto es como una especie de majadería del economista, pero, pero en fin, será majadero, pero uno nunca se cansa de decirlo. La generación de riqueza es fundamental para la provisión de bienes sociales fundamentales como la salud, la educación, y no hay ejemplo histórico en el que la mayor prosperidad económica no haya sido necesaria, ¿no es cierto?, para aumentar los niveles de bienestar, sobre todo de los menos aventajados de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso tiene que evaluarse con mucho cuidado. Pero más que eso, no sé, yo no veo necesidad de especificar cuestiones como el mecanismo concreto de la provisión de seguridad social, por ejemplo, o la idea de un sistema previsional específico, un sistema de salud específico. Ese tipo de cosas yo creo que pueden perfectamente quedar abiertas a la deliberación política. Mencionaste ahí el principio de subsidiariedad y bueno, una de las cosas que estaba también centrales en la discusión es precisamente la idea de un Estado subsidiario tal y como estaría reconocido en la Constitución actual o en la práctica constitucional actual. Y este Estado subsidiario a veces se pone en oposición a un Estado social de derecho. ¿A ti te parece que efectivamente que esa oposición es real? O habría que hacer algunas distinciones ahí. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Te parece que, pensando quizás en el futuro, la constitución actual, independientemente de que lo reconozcan o digamos la práctica constitucional, debiera avanzar hacia un Estado social y no subsidiario, o a un Estado social y subsidiario, o solo subsidiario, o quizás hay alguna otra categoría que estoy perdiendo, digamos? Pero ¿cuál es tu opinión respecto de este debate? Porque muchas veces se escucha, especialmente de parte de los abogados, que yo he escuchado, por ejemplo, de parte de algunos académicos, que no les gustaría que la palabra subsidiariedad apareciera en la nueva constitución, precisamente por la carga ideológica que tiene el término en la discusión chilena. Quizás la noción de subsidiariedad tiene sentido en otros contextos, pero en el contexto chileno uno menciona subsidiariedad y lo que quiere decir es un Estado mínimo, un Estado que deja al mercado hacer, deja que los privados se encarguen de los derechos sociales, por decirlo así, y que por lo tanto no toma un rol más activo, digamos, en la protección de los derechos de ciudadanía. ¿Qué te parece a ti esa idea? ¿O tú piensas que quizás no hay tanta oposición entre una cosa y la otra? ¿Cuál es tu opinión? Tiendo a estar de acuerdo con esa preocupación, ¿eh? O sea, de hecho, a ver, en términos generales, yo pienso que no hay incompatibilidad entre mayores niveles de solidaridad, eh, ya sea dentro de una misma generación o a través de las distintas generaciones de una comunidad política, y el reconocimiento de que la, la, la provisión de ciertos bienes requiere un conocimiento local y unos fines propios de ciertos cuerpos intermedios, digámoslo así, que no necesariamente deben ser suplantados por el Estado. Entonces, en ese sentido, yo no veo incompatibilidad. Lo que pasa es que en el caso chileno, eh, en parte por la influencia de la teoría económica moderna, se ha tendido a entender el principio de subsidiariedad en clave de fallas de mercado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que se ha entendido la subsidiariedad como una mera aseveración de facto, según la cual el mercado es el criterio por defecto para la provisión de ciertos bienes. En caso de falla de ese mecanismo, entonces es papel del Estado asumir. Pero esa interpretación de la subsidiariedad es bastante distinta de otras tradiciones de pensamiento social
incluida la doctrina social de la Iglesia, en las que el principio subsidiario significa otra cosa, ¿no? Otra cosa. Eh, pero sí tiendo a estar de acuerdo con la preocupación de que la mera mención del principio en el caso chileno alude a veces más que nada a la teoría de fallas de mercado o a la teoría, ¿no es cierto?, de la provisión de bienes públicos, el modo en que se deben proveer bienes públicos en teoría económica noventera, porque hoy día la cosa es muy distinta, eh, más que a lo que se entiende, ¿no es cierto?, por subsidiariedad en la tradición católica, en la tradición de la constitución de la organización política de la Unión Europea, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente se presta a equívoco el término y en ese sentido esa preocupación me parece muy fundada. Perfecto. En un tema relacionado, pero quizá no directamente relacionado con la nueva constitución, aunque en este canal de hecho hemos discutido algunas propuestas de incluir este tema en la constitución. Te quería preguntar por la idea de un ingreso básico universal. Eh, en este canal hemos discutido la idea de un ingreso básico universal, también la propuesta de algunas personas de incluirlo en la constitución. Bueno, una de las cosas que evidentemente aparece siempre en el tema de ingreso básico universal es el problema con el financiamiento de una cosa así, ¿no? ¿Cómo se financiaría eh, algo así? Especialmente si uno lo pone en la Constitución, parece que obliga al Estado a eh, proveer una cosa que parece, si es que efectivamente los recursos son escasos, que parece que imposible de proveer a menos que uno viva en un país, digamos, que genere mucha riqueza. Sin embargo, parece que la idea de ingreso básico universal es normativamente o moralmente atractiva para muchas personas y de distintas tradiciones también, tal y como tú decías respecto al principio de subsidiariedad, porque parece que puede ser fundamentada de distintas maneras, ¿no? Si a ti te interesa la libertad, entonces parece que efectivamente un ingreso básico universal da verdadera libertad, ¿no? A las personas para desarrollar sus planes de vida, etcétera. Si te interesa no la libertad quizás, sino que la igualdad, parece que el ingreso básico universal también nos trata como iguales al darnos incondicionalmente ciertos bienes básicos para subsistir, etcétera, etcétera. Y además otra cuestión que parece interesante el ingreso básico universal es precisamente el carácter de universal, ¿no? Es una medida universal que no es condicional. Entonces, y si uno mira la discusión chilena, y las distintas medidas que, por ejemplo, ha dado el gobierno, ¿no? A propósito de la pandemia, ¿no? Los distintos subsidios, las distintas ayudas económicas que ha dado, que han sido en general condicionales. Por cada persona que se gana una de las ayudas, quedan 10 personas que no se la ganan porque, ya sea porque están trabajando, entonces no cumple con el criterio, porque están en un ISAPRE y por lo tanto el sistema considera que son millonarias o lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha gente que queda descontenta porque necesita la ayuda y no la puede tener porque el sistema es condicional. Y de hecho, la única medida que ha tenido cierta aceptación en la ciudadanía ha sido precisamente una medida que quizá uno podría decir que es muy mala en términos técnicos y en términos para el futuro, digamos, de las pensiones chilenas, pero ha sido precisamente el tema del 10%, ¿no? El retiro del 10%, que ha sido más incondicional, digamos, que todas las otras medidas y ha tenido, por lo tanto, ha sido una cuestión mucho más universal. Y ¿a ti te parece que quizás la idea de un ingreso básico universal eh, captura también esa preocupación? En el fondo, que la universalidad es atractiva precisamente porque el ciudadano, digamos, de a pie, ya está la práctica, digamos, de tener que postular y postular a distintos subsidios condicionales, le ha mostrado que la condicionalidad es un problema, en el fondo, que se siente como maltratado por el Estado, cuando el Estado le exige condiciones para darle subsidio, en cambio, cuando no le exige condiciones, eh, se siente más igual, se siente como tratado como igual. ¿Te parece que hay algo como para avanzar en ese sentido, digamos, en la discusión chilena? Quizás te estoy haciendo varias preguntas en una en realidad, pero una pregunta es por el ingreso básico universal y otra quizás más general respecto de la posibilidad de avanzar hacia políticas más universales de ayuda económica. Eh, ¿qué piensas tú? Y quizás en general de estas políticas y sobre las propuestas de incorporar políticas como esta en la Constitución. Sí, no, son buenas preguntas. Claro, yo distinguiría, tal como tú decías, dos cosas, ¿no? Una es la viabilidad de un ingreso básico universal como política
pública, del contexto pandemia, ¿no? El contexto pandemia es bien distinto y quizás a veces eso nos puede nublar de ciertas cosas. De hecho, yo no soy partidario de la generación de un ingreso básico universal garantizado, como se llama, a nivel constitucional. En parte porque no creo que vaya a ser garantizado, pero no porque no me parezca normativamente atractivo, sino porque Porque sería me letra parece muerta, que es básicamente. un poco utópico. Claro. Exacto, exacto, sí. Sí. Un amigo mío escribe un artículo muy bueno que se llama algo así como sacándole la G a B y G, porque es Basic Income Guaranteed. Sí, pero el hecho de que sea guaranteed, sobre todo en términos políticos, es lo que hace que uno sea un poco más escéptico. Pero de nuevo, yo soy del lado de los pesimistas y escépticos, así que eso lo digo con mucho, o sea, habría que tomar eso en consideración para entender lo que digo. Pero el contexto pandemia, yo sí soy de la idea de que el gobierno debió haber entregado una ayuda más universal hace mucho tiempo. De hecho, escribí una columna al respecto hace 3 semanas o un mes, no me acuerdo, tratando de explicar esto en un lenguaje que fuera entendible para alguien de centro, digámoslo así, ¿no? Centro, centro derecha, centro izquierda, si algo es moderado. Que es lo siguiente, porque es que la focalización del gasto social es en abstracto muy atractiva como ideal normativo, pero también como ideal para el economista que busca la eficiencia, ¿sí? Porque yo focalizo, si focalizo el gasto, quiere decir que estoy empleando esos recursos que son escasos en ayudar a los menos aventajados de una sociedad. Y tiene justificaciones emblemáticas, ¿no es cierto?, en la historia de la filosofía política, por mencionar solo una y quizás la más importante, que ha sido sacada a colación por personas de distintos colores políticos, es el famoso principio de diferencia rawlsiano, ¿no? Yo justifico la existencia de amplias desigualdades económicas sí y solo si van en beneficio de aquellos que menos tienen. Dicho eso, la focalización tiene costos también. La focalización no tiene puros beneficios. Sí, en economía todo tiene costos y beneficios. Así está formateada la cabeza de uno, yo lo siento, pero... y entonces tiene costos, y los costos van a depender de los grados de información que tenga el gobierno, etc. Hace 3 meses, no me acuerdo, 2 meses y medio, 3 meses, el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció, ¿no es cierto?, en un programa de televisión, creo que fue en Tolerancia Cero, que el conocimiento que tenía el gobierno respecto de quién pertenecía y quién no pertenecía al registro de hogares sociales era bajísimo, que la tasa de inscripción de la gente en el registro social de hogares era bajísima, y que por lo tanto focalizar con esa información era muy complejo y muy difícil, pero él decía, bueno, hay que insistir, hay que apuntar a ese. Entonces, ¿qué pasa? Que en contextos de incertidumbre tan altos como los que vivimos, yo pienso que los costos de la focalización, si son muy altos, pueden compensar los costos de la universalidad. La universalidad también tiene costos, porque es el costo de que alguien, no necesitando los recursos, los reciba y aproveche de comprarse un auto nuevo y todas las cosas que a veces se ha dicho que todo el mundo está haciendo. No están así, pero efectivamente mucha gente lo ha hecho. Entonces, si eso es un costo, hay que sopesarlo con los costos de la focalización. Y mi impresión es que en contextos de pandemia, cuando el gobierno nos está diciendo usted no puede salir de su casa, usted no puede ir a trabajar, y recordemos que el porcentaje de la población que puede teletrabajar es justamente el porcentaje que no necesita la ayuda, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que hace tiempo ya que el gobierno debe haber entregado una especie de ayuda universal sin demasiadas condiciones de exigibilidad a un porcentaje amplio de la población, y hubiera logrado quizás frenar el espectáculo que estamos viendo hoy día respecto de un eventual 12º retiro en no sé cuántas generaciones más, ¿entiendes? ¿No? O sea, yo creo que en fin, ha sido una estrategia brillante, aunque discrepo de la estrategia, pero ha sido brillante el modo en que se ha tratado de fondar, ¿no es cierto?, el sistema de ahorro de todos los chilenos, y eso a algún minuto va a haber que explicarle a la gente, ¿no es cierto?, de dónde vamos a sacar plata para reponerlo, pero mi impresión es que en este contexto concreto, y eso es lo que este gobierno no ha logrado poder ver, ¿no es cierto?, que hay contextos específicos requieren ciertos criterios específicos, que es propio de la prudencia política más elemental, no lo ha visto, ¿no es cierto? Y mi impresión es que ahí es donde ha estado permanentemente acorralado en el ring político por falta de visión en estas cosas. Perfecto. Matías, muchas gracias por la conversación. Creo que ya estamos casi en el tiempo. Te quería agradecer. No sé si hay quizás una última pregunta y comentario muy breve respecto para quizás te puedas explayar en tu pesimismo
respecto del, del proceso constituyente, quizás, o quizás si quieres terminar una nota de optimismo, ¿cuáles son ¿tienes alguna predicción respecto de lo que pueda pasar en el proceso? No, predicciones no. La verdad es que es una de las grandes humillaciones de los economistas en los últimos 30 años ha sido su incapacidad de predecir cosas, ¿no? Y entonces, no, predicciones yo no tengo muchas. Hay mucha incertidumbre y en sistemas tan complejos como una sociedad, esa incertidumbre hace muy difícil tratar de aventurarse con predicciones. Soy pesimista respecto a algunas cosas, como te decía, pero sí soy optimista de que dependiendo de cómo se comporten actores clave, el proceso puede sacar muchas cosas a la luz que son muy buenas, muy necesarias y en las que hay que avanzar. Si es que la clase política y las élites en términos generales, más que la clase política específica, si las élites en general no se ponen las pilas, ¿no es cierto? Y tratan de darle cierta dirección a esto, entonces ahí yo creo que la cosa se pone muy compleja. Pero de nuevo, yo creo que va a depender de nuestras élites. Muchas gracias, Matías. Gracias a ti, Joaquín.